Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes ya a los que nos he saludado. Gracias. Gracias. Como los niños. Muy bien, tengo el privilegio nuevamente de poder estar con ustedes. Ya hace un par de semanas o 3 semanas, no me acuerdo bien. También tuve la oportunidad de hablar acerca del atributo de la omnipotencia y hoy me corresponde hablar acerca de la omnipresencia, ¿cierto? Un atributo de Dios también importante, un atributo que nos muestra que Él es Dios, ¿ya? Y que también obviamente nos afecta a nosotros en nuestra vida espiritual, nos debería afectar, ¿ya? Así que les voy a invitar a que puedan ir al Salmo, a un Salmo 139, que podamos leerlo, para poder comenzar con el tema de hoy. Mientras ahí me llevan con el... se ve la Salmo 139. Salmo 139. Versículo número 7. ¿Ya? Lo vamos a leer todos juntos y ahí vamos a comenzar. ¿Ya? Dice así, Salmo 139, versículo 7. 1, 2, 3. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Pues vamos a orar. Vamos a orar. 7 más. Vamos a orar y ahí comenzamos. ¿Ya? Señor, gracias le damos por este tiempo que podemos tener juntos como iglesia, Señor, donde podemos nuevamente hablar de sus atributos, en este caso de la omnipresencia, Señor. Sea usted ayudándonos a entender la magnitud de este atributo y también cómo nos puede llegar a afectar a nosotros para poder tener seguridad, paz, tranquilidad, Señor, de que usted está presente en todas las circunstancias y en cada momento de nuestra vida, Señor. Así que le agradecemos por eso, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, ¿cierto? La omnipresencia de Dios, el Dios que nunca se ausenta, ¿ya? Es el Dios que nunca se ausenta. Y ahí, si ven la imagen, pueden ver a un astronauta que está vagando ahí por el espacio y es algo interesante de tener en cuenta de cómo Dios, ¿cierto?, creó todo, toda la lejanía de las cosas, donde están ubicados los planetas, el Sol, la distancia que tenemos para llegar hasta allá. Pero hay que tener en cuenta que en cada rincón que existe en el mundo, ¿cierto?, en el universo, Dios está presente, ¿ya? Dios está presente ahora con nosotros, Dios va a estar presente cuando nos vayamos a nuestra casa, Dios está presente cuando estamos en soledad, cuando creemos que nadie nos ve, bueno, Dios está viendo, está presente, y obviamente también está presente en el espacio, en cada rincón del universo es el cual Dios está ahí. Por lo tanto, no hay manera de escapar de Dios. Mucha gente muchas veces ha querido escapar de Dios. Hemos visto relatos bíblicos donde se le da una indicación a una persona y este quiere escapar de la voluntad de Dios, quiere escapar de lo que Dios ha manifestado y hecho. Pero es imposible de poder realizar esta acción. Quizás algunos acá hemos querido escapar de Dios en el trabajo, queriendo distraernos con otras cosas como la familia, los hobbies, las diversiones, pero lamentablemente no hay lugar donde podamos huir, y eso es lo que dice también el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta retórica, es imposible, no podemos hacer esto, ¿ya? No podemos hacer esto. No podemos huir de la presencia. Vamos a hablar acerca de esto, acerca de la omnipresencia de Dios, ¿ya? Y ahí está como el ser humano intenta, ¿cierto?, poder escaparse a veces de la voluntad, de la presencia de Dios, pero esto es imposible. No sé si es para arriba o para abajo. Para abajo, ya. Bueno, vamos a empezar con una definición teológica. Ya hemos visto en las semanas anteriores lo que significa omni, ¿cierto? Que es todo, y presencia tiene que ver con que Él está presente. ¿Ya? Tiene que ver con que Dios está presente en todas las partes del universo con su ser, en todo momento. ¿Ya? Y hay algunas filosofías que también pueden quizás enredarnos un poquito en cuanto a la definición.
y ahí también coloqué en la diapositiva lo que no es, ¿ya? No significa que Dios esté diluido en todas partes, ni que Dios y el universo sean lo mismo, ya que es una filosofía que plantea el panteísmo, donde en todo lugar, en vez de que está la presencia de Dios, ellos dicen, es Dios, ¿ya? Eso es lo que no es, pero lo que sí es que Él está en todos los lugares, trasciende el espacio, pero también está cercano a su creación. Hay también corrientes filosóficas que dicen que Dios creó todo y dejó al ser humano en ese lugar y Él se fue a otro lado a hacer su vida, no sé, y Él no interactúa con su creación. Bueno, en este caso, el Dios que creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios que está presente, es un Dios cercano que está cerca de la creación, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que tenemos hoy en día. Si me acompañan ahí al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Dice así, el versículos del 21 al 24, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Bueno, el pasaje que hablamos aquí en Jeremías menciona acerca de algo importante. Jeremías estaba denunciando a los falsos profetas que estaban en ese tiempo en la tierra de Judá, que hablaban en el nombre de Dios. Ellos decían, no, yo estoy hablando en el nombre de Dios, pero la realidad es que no era así. Dios no los había enviado a hablar en su nombre. Y estos profetas podrían haber asumido, ¿cierto?, que Dios estaba lejos. Que solo se ocupaba de ciertas cosas, no estaba pendiente al 100% del ser humano. Y esto hace, ¿cierto?, que él, como no está presente en su creación de manera constante, pudiera permitir el pecado, la injusticia que estos profetas pensaban que estaban ocurriendo, ¿ya? Y obviamente cuando hay pecado, si es que Dios no está presente en esa situación, tampoco habría consecuencias. Y esto es lo que pensaban los profetas y es algo que Jeremías ahí estaba denunciando. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios no está lejos, Él está presente. Que el pecado tiene consecuencias. Quizás no lo vemos de inmediato, pero todo pecado, toda mala acción, ¿cierto?, tiene consecuencias. Yo a los niños en el colegio les digo, cada acto que usted comete tiene consecuencias. Si usted estudia para la prueba, la consecuencia va a ser que se saque quizás una buena nota. Si usted no estudia para la prueba, su nota va a ser mala, ¿ya? Por lo tanto, todo acto tiene consecuencias. Quizás, como dije anteriormente, hay momentos y cosas que uno comete como pecado, pero no las ve de inmediato. Pero que quizás después en el tiempo se van a ver reflejadas con ciertas conductas o ciertas cosas que no le van a convenir. Por lo tanto, el pecado sí tiene consecuencias. Y también una cosa importante es que Dios está cercano y por lo tanto cuando cometemos pecado, Dios está viéndonos. Dios está ahí. Como dije anteriormente en la primera parte de la predicación, yo dije, Dios está presente en la soledad. Creemos que estamos solos, pero Dios está ahí, presente en esa circunstancia. Por lo tanto, Dios, aparte de conocer todo, ¿cierto?, de ser omnisciente, de ser omnipotente, también es omnipresente. Él está en cada lugar y también conoce, como está en ese lugar, también conoce nuestro corazón, la omnisciencia. Todos los atributos de Dios se entrelazan. Aparte de estar presente, Él también conoce nuestro corazón. Por lo tanto, sabe si las cosas las hacemos de corazón o no. Él sabe si yo, ¿cierto?, mi corazón está inclinado a hacer las cosas de manera correcta. Sabe si usted viene realmente por una convicción o si realmente está viniendo por religiosidad. Él conoce las cosas, Él sabe. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El versículo 24 de Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está presente en cada uno de los rincones de la tierra. Él está cercano a su creación. Él está cercano a su creación. Por lo tanto, todas las cosas que hagamos, ¿cierto?, Él las va a tener en cuenta y no va a haber cosas que Él no las
no las enjuicie, ¿ya? Si hacemos cosas incorrectas, Él tiene la potestad y su presencia hace que el pecado tenga justicia. Vamos a otro pasaje, al libro de los Hechos. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos 17. Y aquí vemos la historia de Pablo viajando por distintas partes del mundo en su viaje misionero. Y en este pasaje vamos a ver específicamente el versículo 27 y 28, en donde Pablo se encuentra llegando a Atenas, una ciudad sumamente idólatra, ya que tenía muchos dioses en donde le hacían reverencia y altares. Dice así, versículo 27 y 28. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué había pasado en este lugar? Bueno, como dije, Pablo, ¿cierto?, se encuentra en esta ciudad de Atenas y ve que hay muchas esculturas, muchos altares de distintos dioses. Y en ese momento ven al altar del Dios no conocido. Y ahí Pablo lo que hace es ocupar una estrategia llevado desde su cultura para poder hablarles del Dios verdadero. Y es algo interesante eso, porque de repente nosotros queremos llevar el Evangelio a la forma en que nosotros queremos, sin tener en cuenta la cultura en la cual vivimos. Y Pablo lo que hacía en distintas ciudades es que él iba a las sinagogas para hablar acerca del Dios, ¿cierto?, viviente, del Dios que él conocía. Pero en este caso no lo hizo así. No fue a una sinagoga a hablar acerca de Dios, de Cristo, sino lo que hizo fue ocupar la cultura, a ocupar ese altar al Dios no conocido para poder hablar acerca del Dios verdadero. Por lo tanto, eso también nos debería llevar en cuenta a tomar nuestra propia cultura para poder llegar a las personas. Y esta historia refleja un pueblo, ¿cierto?, de Atenas en este caso, que espiritualmente estaba inquieto, que necesitaba de alguna manera poder agarrar a un Dios para que él esté con él, cercano. Eso refleja que el ser humano necesita de Dios, necesita a alguien que lo consuele, que lo ayude. La gente mayormente religiosa en nuestro país, la gente quiere buscar a Dios. Obviamente no lo pueden encontrar porque no es la forma en cómo deberían hacerlo. Dios, Cristo cuando estuvo en la tierra, Él dijo la forma, que le busquen a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por lo tanto, cualquier otra forma en cómo nosotros busquemos a Dios está incorrecto. Y eso es un poquito quizás lo que estaban haciendo los atenienses. Estaban espiritualmente inquietos, religiosamente activos, pero profundamente ignorantes del Dios verdadero. Y por lo tanto aquí en este momento Pablo aprovecha esto para hablar acerca del Dios no conocido. Dice ahí, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, porque aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Del no creyente no está lejos, está ahí. Quizás estás tú para poder hablarle de Él y para poder decirle, este es el Dios que yo creo, que te puedo compartir y que puede salvar tu vida. No está lejos. Dios no está lejos en nuestras dificultades, no está lejos en los problemas. Y por eso es que es tan importante tener en cuenta de que nosotros somos quizás el medio para poder llegar a las personas, para que esa persona pueda conocer de Cristo. Somos nosotros. No está lejos. Y Pablo se lo estaba mostrando. ¿Ya? Dios está cerca y no se limita tampoco por templos ni ídolos. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios. Si me acompañan ahí, capítulo 15, versículo 3. Salmos, Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Este capítulo 15 muestra mucho acerca de la diferencia entre un sabio y un necio, entre el justo y el impío, ¿ya? Y bueno, me gustaría poder leer el capítulo un poquito más detallado del 1 al 7, ¿ya? Si me acompañan ahí en la lectura, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Cierto? Aquí nos muestra cómo Dios está vigilante, está presente, tanto para personas malas, buenas, tanto personas necias, sabias. Él está presente en cada momento, en cada lugar. Él no está distraído. Ya Dios, no hay cosa que le pille por sorpresa. Él está presente, Él está pendiente en cada uno de los lugares. A mí me pasa muchas veces que trato de estar pendiente al amparo cuando la estoy cuidando y de repente me distraigo 2 segundos y al suelo. O le pasa algo, o se pega. Dios no tiene ese problema. Dios está pendiente 100% para cada uno de nosotros, tanto buenos como malos. Y eso nos habla y nos debería dar tranquilidad que en momentos de injusticia Dios está presente. Dios está ahí. Dios está al pendiente de nosotros. Y por lo tanto usted cuando le busque una oración, tenga la seguridad de que Dios le está escuchando, está al lado suyo escuchando de sus problemas. Quizás estamos apurados en alguna respuesta de oración, pero Dios en su sabiduría, ¿cierto? Él dice, espera un poquito, todavía no es tiempo. Pero Él está ahí presente, escuchándonos. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos debe llamar a nosotros, ¿cierto? Los que decimos ser creyentes, al consuelo. Hay cosas que para nosotros, quizás cuando se los contamos a otra persona, no es de valor, no es importante, pero para Dios sí. Dios todo lo ve y también todo lo recuerda. Por lo tanto, cada acción que nosotros hagamos en el servicio para su obra, no solamente aquí en la iglesia, sino cuando va a su casa y le dice buenos días a una persona y cuando abraza a un necesitado, Dios está ahí presente y lo recuerda. Él lo tiene en cuenta. Ya recuerden que el servicio a Dios no solamente aquí en la iglesia, más es cuando salimos fuera de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el que llevamos la palabra de amor, consuelo a este mundo que está perdido. Acompañan ahí al libro de Amós, por favor. ¿Me pueden mover una, please? Gracias. Amós, capítulo 9. Versículos 2 y 4. Dice así: aunque cavasen hasta el Seol, más allá de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para el mal y no para bien. Este libro, ¿cierto? El de Amós es un libro que se predicó principalmente en el Reino del Norte, cuando Israel estaba dividido entre Israel, ¿cierto? Y Judá. Ya se predicó ahí en el reinado de Jeroboam II. Y bueno, la ciudad en este momento estaba viviendo por mucha prosperidad económica, pero obviamente también había corrupción, había idolatría y también había injusticia. Y es por eso que Dios aquí en este libro se presenta como un juez, ¿ya? Que viene a dar juicios hacia la gente corrupta. Ya hay unas cosas que a Dios le molesta mucho, es el tema de la injusticia, de la corrupción. Y eso es lo que Dios está hablando en este momento por Amós, ¿ya? Y vemos aquí en este pasaje, en estos versículos que hemos hablado, que dicen, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, de allí lo buscaré. Entonces todo el pasaje que acabamos de leer es el trato del hombre de poder huir, pero Dios
no los va a dejar. Dios está ahí presente. Aunque nosotros queramos escapar, Él va a ir y hacer justicia ante estas personas. Y aquí habla de dos polos opuestos. Primero habla del Seol, ¿cierto? En este tiempo que habla de sepultura, de lo profundo, y también el cielo, ¿cierto? Allá arriba, ¿cierto? Entonces habla de dos polos opuestos en donde Dios es posible que llegue y por lo tanto no podamos huir de Él. Y también habla acerca del Monte Carmelo. Ya esta región, ¿cierto? Era una región boscosa, también llena de cuevas, ¿ya? Que se ocupaban para poder esconderse las personas. Pero ahí en lo profundo, entre las cuevas, ¿cierto? Aunque el hombre quizás no pueda llegar y encontrar a las personas, Dios sí. No hay lugar en donde Dios no nos pueda encontrar. Y por último también habla acerca del mar. ¿Ya? Históricamente el hombre todavía no ha podido descubrir o entrar en todo el mar que nosotros tenemos en la tierra. Bueno, para Dios no hay problema. Ese no es problema. ¿Ya? Dios puede encontrarnos. Dios sabe y conoce toda su creación. Por lo tanto, no hay lugar inaccesible para Él que no podamos escapar. ¿Ya? Por lo tanto, este pasaje nos enseña que Dios está presente en las injusticias y que no hay ningún secreto para Él y que su juicio también va a ser inevitable para las personas que no se arrepientan. ¿Ya? No podemos escapar de su presencia. Seguimos. Víctor, por favor. Esto no me funciona. Vamos a analizar tres dimensiones acerca de la omnipresencia de Dios. Primero, es que Dios está en lo más alto. Ya me acompañan ahí al Salmo 113. 113. Versículos 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6. Entonces, como les dije, vamos a ver tres dimensiones de la omnipresencia de Dios. Primero es que Dios está en lo más alto. Dice, versículos 5 y 6, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y ahí, bueno, la pregunta empieza con, ¿quién como Jehová? Y bueno, es una pregunta retórica, ¿cierto? No hay nadie como nuestro Dios, como Jehová, que dice ahí que se sienta en lo alto y también que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, esta divinidad, aquí podemos ver que Dios está en lo alto, un lugar inaccesible para nosotros. Nosotros no podemos llegar allá. Pero aun cuando Dios se sienta en lo alto, está en la grandeza máxima, Él se humilla, baja, para poder estar en la tierra y mirarnos. ¿Ya? Esto habla acerca de la gloria de Dios como algo grande, pero también de lo cercano de su gracia para nosotros. La gracia de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Es un regalo que nos entregó por medio de Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, y por lo tanto la gracia, el regalo de la salvación, el regalo para poder nosotros después acceder también a la gloria de Dios, está accesible para nosotros. Dios es grande en gloria y también cercano en gracia. Por lo tanto, su majestuosidad, ¿cierto?, no se hace lejano para nosotros. Y también es algo contrario a lo que pasa al hombre. El hombre, cuando tiene más poder, cuando tiene más rasgos de grandeza, lo que hace es alejarse de las personas débiles, de los indefensos. Pero Dios no tiene este problema. Dios es grande y se humilla a mirar a las personas con dificultades y problemas. Ya Dios un poquito rompe la lógica humana, ya que los hombres exaltan a los poderosos, pero Dios exalta también al humilde. Y aquí hay una palabra interesante en el versículo 6, dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y creo que Cristo es el cumplimiento de esta humillación. ¿Se acuerda qué pasaje habla acerca de la humillación de Cristo en el Nuevo Testamento? Filipenses, ¿cierto? Que dice que Jesús, ¿cierto?, se humilló para que nosotros también ahí podamos tomar estas características de Jesús y poder imitarle. Él se humilló cuando tomó forma de hombre, ¿cierto?, siéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Él se humilló
Cuando vino a la tierra a compartir con nosotros, Él se humilló cuando se sacrificó, cuando tuvo esa muerte dolorosa y humillante. Él se humilló para poder estar con nosotros. Y como Él es Dios, ¿cierto? Jesús es el cumplimiento también de lo que el Padre hace, de que se humilla al mirar a nosotros y estar pendiente de cada una de nuestras situaciones. Dios está en lo más alto, pero también está en lo más bajo. Ya me acompañan ahí al Salmo 139, versículo 8. 139, versículo 8, dice así: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces aquí también el salmista hace dos preguntas retóricas. Primero, ¿a dónde me iré de tu espíritu? A ninguna parte, ¿cierto? No puedo huir. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Tampoco se puede. Dios está, como dije al principio, en lo más alto y también está en lo más bajo. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. ¿Ya? Por lo tanto, no hay lugar más alto, más bajo, en donde podamos estar, si no es con la presencia de Dios. Y por último, también está en todo lugar. Ya Mateo 28:20. Mateo 28:20, que es la parte en la cual Cristo empieza a darles indicaciones de lo que tienen que hacer ahora cuando Él ya no estuviese con los discípulos. Mateo 28:20. Dice Jesús, hablando a los discípulos, en la parte B: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Entonces, esta palabra en el original lo que quiere decir es que Él iba a estar con ellos, iba a estar presente. Nosotros podemos decir que Cristo está con nosotros. Cuando hacemos cualquier cosa, Él está con nosotros. Y esto me recuerda un poco en el capítulo 1, versículo 3, cuando se anuncia a la Virgen que iba a tener un hijo. ¿Se acuerda el nombre que le dijo que le iba a llamar? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, ¿cierto? Dios con nosotros, Él está con nosotros. Por lo tanto, el libro de Mateo comienza con el Emanuel y termina con el Emanuel, ¿cierto? Dice Dios con nosotros al principio, y ahora explícitamente dice Dios con nosotros al principio, y ahora implícitamente también habla de que Dios iba a estar con nosotros, en este caso con sus discípulos, ¿ya? Por lo tanto, eso nos debe llenar de seguridad, de tranquilidad, de que Dios está al presente y no nos ayuda a la distancia. No es que Dios está en los cielos, ¿cierto? Y le dice, ya tienes que hacer esto, otro, y arréglatelas como puedas. No, Dios está presente en ese momento para poder ayudarnos. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta el final de los tiempos, Él va a estar con nosotros. Ya, entonces las tres dimensiones, Dios está en lo más alto, en lo más bajo y también en todo lugar. Y también podemos ver un testimonio súper conocido de Jonás, ¿ya? Si me acompañan ahí a Jonás capítulo 2, que él fue una de las personas que se quiso escapar. De la presencia de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Dice, ya hablando Jonás, a Jonás se le dio una indicación de que tenía que ir a predicar a un pueblo en específico. Jonás no quería, y por lo tanto quiso escaparse de la presencia de Dios, se embarcó y finalmente fue tragado por un pez grande. ¿Ya? Dice el versículo 2, estando ya en el pez, él oró y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Imagínense, Jonás ahí estando en el vientre del pez, él oró y Dios estaba con él en ese lugar. Dios estaba con él. Jonás capítulo 2, versículo 2.
invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y esto nos habla de que, bueno, si a Jonás lo escuchó en un pez, ¿qué nos queda a nosotros? Que si estamos en nuestra habitación, si estamos en la micro, si estamos en el auto, podamos orar y clamar a Dios, Él está presente en ese momento para poder escuchar. Ya, por lo tanto, en esa, dice en la parte 2, desde el seno del Seol, o sea, Él estaba casi enterrado vivo, ya estaba muerto. Pero ahí en ese lugar, Él clamó y desde las sombras, desde el silencio, Dios lo oyó. Dios lo oyó. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando, vamos a ver un poquito acerca de algunas implicaciones prácticas que podemos tener en nuestra vida con la vida de José. La vida de José es un ejemplo muy palpable de cómo Dios está presente en cada uno de los lugares. No vamos a leerlo completo porque es una historia larga, ya, pero en la primera parte vemos que, por ejemplo, capítulo 39, versículo 9, dice... antes de eso, perdón, me equivoqué, me avancé mucho. En la cisterna, cuando él es rechazado, bueno, viene de una familia un poquito difícil, complicada, José, en donde él era uno de los favoritos, porque Jacob tuvo muchos hijos, y entre los cuales estaba José, que era el hijo del cual él amaba, y por lo tanto tenía una relación distinta, y eso obviamente los hermanos lo notaban, y tenían un poco de celos, y bueno, estos celos provocaron que los hermanos de José lo lanzaran a una cisterna. En ese lugar, en ese momento, Dios estaba con él. También después en la tentación, después de que lo sacaron de la cisterna, lo querían matar. Y ahí estuvo Rubén, el hermano mayor, intentando interceder un poco por él, y finalmente terminaron vendiéndolo como esclavo a Egipto, una ciudad extranjera. Imagínense estar con tu familia, resguardado, cuidado por tu padre al menos, y que de un momento a otro te vayas a otra ciudad donde no conoces a nadie y más encima ser esclavo. Bueno, en ese lugar dice que Dios estaba con José. Y después de eso, él sirve como esclavo a Potifar. Está la esposa también de Potifar que trata de tentarlo para que se acueste con él, que esté con él. Finalmente él dice ahí, y ahí está en el texto, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? ¿Ya? José tenía en mente, tenía la convicción de que si él pecaba, no solamente iba a pecar contra Potifar, sino que también iba a hacer pecado contra Dios. ¿Ya? Sabía que él estaba presente. Y bueno, él después de rechazar a la mujer de Potifar, lo meten en la cárcel de manera injusta porque Potifar dice que José trató de aprovecharse. Potifar le creyó y lo mandan a la cárcel, pero encarcelado injustamente también menciona el texto de que Jehová estaba con José. O sea, que en todas las circunstancias difíciles que él estuvo viviendo, él estaba con José. No solamente las cosas malas, ya, porque aquí hemos visto puras cosas malas. En la cisterna, siendo vendido, en la tentación, en la cárcel, Dios estaba con José. Pero no solamente en las cosas malas, también en las buenas. Ya en el éxito, cuando se presenta con sus hermanos, cuando ya era gobernador de Egipto, José que pasó de la cárcel a ser gobernador, y eso es solamente porque Dios es grande, ¿cierto? Y tiene sus propósitos en él. Dice ahí el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, diciéndole a los hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. O sea que en cada circunstancia que José estaba viviendo, Dios estaba presente, moviendo los hilos para llegar finalmente a lo que fue su vida siendo gobernador. Y toda esa situación ayudó también para que Israel, ¿cierto?, y su familia pudieran tener para comer, porque el mundo estaba viviendo por hambruna. Y si no hubiese sido por José, que él interpretó los sueños de hambre y por lo tanto empezaron a guardar alimentos, finalmente esto no hubiese ayudado para que Israel fuera a Egipto a poder comer, tener para comer, ¿ya? Por lo tanto, Dios en todo este proceso estuvo ahí presente, en la cisterna, en la esclavitud, en la tentación, en la cárcel y finalmente en el éxito, que es donde estaba José como gobernador de Egipto. Por lo tanto, no sé si hay algunas situaciones que usted ha vivido en donde
se ha sentido, ¿dónde está Dios? No entiendo dónde está, estoy pasando por esto, y finalmente no veo una solución. Bueno, quizás Dios está hilando para que finalmente esa situación le pueda ayudar también a otras personas, las cuales usted pueda conocer. Por lo tanto, una de las implicaciones prácticas es que esto debería darnos consuelo. La omnipresencia de Dios nos debería dar consuelo a nosotros de entender que Él está presente. También la segunda es una advertencia para el pecador. Adán y Eva, ahí no les voy a pedir que lo busquen para ir avanzando. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: después de haber pecado, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí en el pasaje dice que Dios se paseaba, ¿ya? Y eso también implica de que Dios está presente, está atento a las circunstancias tal como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Él está al pendiente y el cuidado de cada uno de nosotros. Y Adán y Eva intentaron ocultarse, y como hemos visto en toda la predicación, es imposible hacer esto, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, tenemos que tener en cuenta de que Dios está presente. Por lo tanto, es una advertencia para nosotros de tener ojo y cuidado ante estas situaciones. Si va a pecar, tenga en cuenta de que Dios está presente. Yo creo que si supiéramos que Dios está ahí en carne y hueso y nos está mirando, habría mucho menos pecado de los que haríamos, ¿cierto? Porque entenderíamos que Él está ahí, pero a veces no tenemos esa noción de que alguien nos está viendo, en este caso, nuestro Dios. ¿Ya? También, aparte de consuelo, de advertencia, también hay motivación para la santidad. Ya, como dije anteriormente, si Él estuviera con nosotros, actuaríamos de mejor manera, ¿cierto? Cuando yo era chico y practicaba, iba a entrenar a la pelota, hacía fútbol, yo hacía cuando el entrenador me estaba viendo, yo hacía todo ahí fuerte, o sea, para que me viera y me pusiera ahí de titular. Y cuando se daba vuelta, ahí uno se relajaba un poquito, ¿cierto? Hacía los entrenamientos un poquito más light, ¿cierto? Pero con Dios no funciona así. Dios está presente, Él nos está mirando en cada momento y a toda hora. Ya nuestra actitud debería llevarnos a la santidad. Y por último, también a la adoración. Dice Juan capítulo 4, versículos 23-24, que podemos adorarle en espíritu y en verdad, ¿cierto? Podemos adorarle. Y no necesitamos ningún templo, no necesitamos ningún lugar para poder adorar a nuestro Dios. ¿Es necesario este lugar? Obviamente que sí, ¿cierto? Como iglesia necesitamos un lugar para congregarnos, pero eso no significa que este sea el único lugar exclusivo para poder adorar a nuestro Dios. Podemos hacerlo en nuestra casa, como podemos hacerlo en el colegio, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Dios está presente no solamente acá, ¿ya? Dios está presente no solamente acá, sino en cada uno de nuestros lugares. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Dios estaba en el tabernáculo, en el templo, ¿cierto? Su presencia estaba ahí. Pero hoy, gracias a que el Espíritu Santo vino, Él está en nosotros. Cada uno de los creyentes que ha recibido a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene y vive en nosotros. Nosotros ahora somos el templo. Nosotros ahora somos la iglesia. Ya no necesitamos de ningún lugar para poder adorar a nuestro Dios. Ya, por lo tanto, las implicaciones prácticas es que la omnipresencia debería darnos consuelo, advertencia, santidad y adoración. Por lo tanto, la omnipresencia de Dios nos muestra su grandeza, nos conforta también a nuestra rebeldía, debería tener ahí algo distinto en nosotros, y también nos consuela en nuestra soledad y nos invita a poder vivir en santidad. Por lo tanto, ¿cómo debería cambiar nuestra vida si a cada minuto nosotros recordamos que Dios está presente? Como dije anteriormente, quizás los pecados que hacemos a escondidas o los pecados que pensamos que nadie nos está viendo bajarían. Y también una pregunta más es que ¿en qué áreas de nuestra vida hemos intentado quizás escondernos de su presencia? Como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo Jonás, ¿ya? No hay momento, no hay lugar en donde nosotros podamos decir que Él se esconde, ¿ya? Por lo tanto, esto nos invita a vivir confiados y a saber
que Él nunca nos deja solos. Si usted se siente solo, recuerde que Dios está presente siempre, ¿ya? Sea lo bueno, sea lo malo. Si usted cree que se siente solo y no tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no le pide en este momento decirle, Cristo, quiero sentir que tú estás conmigo, quiero entender que tú estás presente, tal como lo hiciste con José, tal como lo hiciste con Jonás, tal como Cristo habló a sus discípulos, tú estás presente. Y quiero también sentir eso. Y la única manera en que nosotros podemos hacer eso es sabiendo que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque si hay pecado en nuestra vida, no podemos llegar a Dios y Dios no está con el pecado. Por lo tanto, una manera en cómo nosotros nos limpiamos de nuestros pecados es arrepintiéndonos porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él vino y murió por nosotros. Él pagó nuestra condena. Y cuando nosotros reconocemos eso, podemos entender que como ya Cristo pagó, nosotros somos limpiados y podemos tener una relación directa con Él y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, ahora también podemos ser llamados hijos de Él, ¿ya? Muy bien, entonces la omnipresencia de Dios nos muestra su grandeza, nos confronta en nuestra rebeldía, nos consuela en nuestra soledad y nos invita a vivir en santidad, ¿ya? Espero que podamos entender eso, de saber que Él está siempre con nosotros, ¿ya? Vamos a orar.